Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de capacitación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una de las condiciones que puede llegar a afectar justamente al intestino grueso, que fue algo de lo que estuvimos platicando la semana pasada. Así que hoy vamos a estar hablando sobre la apendicitis. Vamos entonces a revisar la información para también poder conocer las manifestaciones clínicas y así poder detectar a tiempo esta condición que puede incluso poner en riesgo nuestra calidad y nuestra vida. Y bueno, como comentábamos, vamos a estar hablando de esta enfermedad y si recordamos todo aquello concepto que termine en itis hace referencia a inflamación y en este caso estamos hablando justamente de la inflamación del apéndice. Y bueno, como comentábamos la semana pasada en el tema de intestino grueso, la apéndice es justamente uno de los segmentos que constituyen a este órgano y a pesar de considerarse vestigial, que en sí es considerarlo inútil o sin tener alguna función aparente, realmente sí tiene diferentes funciones, específicamente hablando de funciones inmunológicas al ser un reservorio de bacterias intestinales y dentro de estas funciones ubicamos justamente a la función inmunológica, ya que la apéndice contiene tejido linfoide que es parte crucial de la inmunidad de la mucosa en el tracto digestivo, además de que también entrena el sistema inmunológico, estimula los linfocitos B y T, que son la primera línea de defensa que hace combate frente a bacterias y virus, y esto fortalece la respuesta inmunológica. Por otro lado, también parte de la función del apéndice es la función como bancarrota intestinal. Esto hace alusión a que justo se constituye como un almacén de bacterias buenas y esto se puede traducir como una especie de santuario donde pueden albergarse bacterias benéficas para el intestino. En cuanto a la repoblación intestinal, estas bacterias también pueden reintroducirse en el intestino después de una enfermedad como pudiera ser diarrea y ayudar al equilibrio de la microbiota intestinal. Entonces, al final nuevamente estamos volviendo a recapitular un poco con respecto a las funciones generales del intestino grueso, como ya lo veíamos con la microbiota y su papel tan importante en la respuesta inmunológica. Y bueno, aquí tenemos un diagrama que nos hace referencia a qué es lo que puede llegar a ocurrir justamente con la apéndice. Si recordamos un poco, habíamos mencionado que identificábamos a la apéndice, que era una de las primeras porciones junto con el ciego del intestino grueso y en sí el ciego, que es esta porción del intestino grueso, era retrasar el progreso del contenido intestinal hacia el intestino delgado. Si el apéndice, que es esta especie como de colita que sobresale del intestino grueso, y bueno, si el apéndice se llega a infectar, es necesario extirparlo de forma quirúrgica antes de que pueda llegar a producirse una perforación y la infección pueda llegar a diseminarse alrededor de la cavidad abdominal. Las características anatómicas del apéndice, podemos mencionar que en el caso de los adultos, el apéndice tiene un tamaño aproximado de 10 centímetros de longitud, pero puede llegar a variar entre 2 y 20 centímetros. 10 centímetros se puede mencionar que es el promedio. Y es una pequeña bolsa, a pesar de que se ve bastante diminuta, es una pequeña bolsa de tejido intestinal en forma de dedo que se extiende desde el ciego hasta cerca de su unión con el intestino delgado. Y como mencionábamos, si se genera obstruido, puede llegar a ocasionar inflamación. Generalmente esta obstrucción es a consecuencia del acúmulo de heces
o incluso por algún cuerpo extraño o en muy raras ocasiones por un tumor y pues la necesidad pues de extraerla de manera quirúrgica porque pues en realidad no hay otra forma de tratamiento. Ahora sí, hablando específicamente ya de la enfermedad, ya una vez que identificamos qué es el apéndice, qué funciones tiene y qué características pues anatómicas también cuenta, pues la definición como tal del apéndice es que de la apendicitis, perdón, es que es una inflamación del apéndice, que es un pequeño tubo que está adherido al intestino grueso y que pues requiere atención médica de urgencia. Aquí en las imágenes alcanzamos a observar las diferencias que sobre todo están en relación a la clasificación de pues, la evolución de esta inflamación y acompañada pues la infección que puede llegar a generarse mediante esta obstrucción. Entonces, pues en el caso de esta imagen alcanzamos nada más a distinguir cómo pues se encuentra inflamada, muy probablemente pues es como el inicio de esta condición y poco a poco con el paso del tiempo se puede ir complicando hasta el riesgo, decíamos, de que pueda llegar a pues a romperse y esto condiciona que el absceso, el contenido que se encuentra pues en este saco pueda llegar a diseminarse alrededor pues de las paredes abdominales y pues ello representa todavía una situación mucho más compleja porque estaríamos hablando de una infección generalizada y que no se encuentra localizada específicamente en un sitio. Ahora, con respecto a las manifestaciones clínicas, pues en realidad son manifestaciones bastante generales. Sin embargo, pues aquí es importante sobre todo la exploración física que pueda realizar el médico. Como síntomas generales identificamos pues la presencia de dolor abdominal, la presencia de fiebre, náuseas, mareos, pérdida de apetito, la presencia sobre todo de mucha sensibilidad a la palpación del abdomen y bueno, también está pues esta incomodidad que se puede llegar a sentir y que incluso puede llegar a irradiarse el dolor hasta la zona posterior pues del abdomen, es decir, hacia la espalda. Como les mencionaba, pues es importante la exploración médica, el que el médico palpe, realice una pues leve presión sobre el abdomen para poder identificar hacia dónde o si el dolor solamente se mantiene en un solo sitio. Y por ello se utilizan diferentes signos para poder evidenciar pues justamente esta condición y poder tener un diagnóstico diferencial. El primero es el signo de McMurray, que es un dolor en un tercio externo con los 2 a 3 internos de la línea media entre el ombligo, que ahorita les voy a poner una imagen para que más o menos identifiquen esto. Por eso es que el médico palpa desde el ombligo, palpa los sitios aledaños al ombligo y pues en algunos casos cuando nota que hay incomodidad pues suele hacer presión pues a lo mejor superficial o más profunda para poder identificar pues el nivel de dolor. Está también el signo de Bloomberg, que es dolor a la descompresión brusca después de la palpación profunda, es decir, que es una palpación inmediata y justo al soltar pues el médico detecta la presencia justo de dolor. Está el signo de Robsing, que es dolor después de la palpación, que puede esto estar ocasionando también desplazamiento de gases al ciego, que esa es también otra de pues muchas veces las manifestaciones clínicas que además de haber pues la presencia de diarrea o incluso estreñimiento, hay dificultad para pues eliminar gases. Está también el signo del psoas, que es dolor en la extensión de cadera, sobre todo del lado izquierdo. El signo del obturador, que es dolor en el hipogastrio por rotación interna del muslo derecho, que es como pues si nosotros lleváramos nuestra pierna, la rodilla hacia el pecho, pues eso ocasionaría mucha molestia. El signo de Musi, que es dolor a la descompresión brusca en abdomen después de una palpación profunda. El signo del SN,
que es dolor a 2 dedos por encima y detrás de pues estos sitios que les mencionaba que son característicos entre el ombligo. Signo de chutro, que es desviación del ombligo a la derecha por contractura muscular. Y bueno, todos estos son algunos de los signos que el médico pues puede llegar a ubicar justamente a través de la palpación, principalmente para poder ubicar cómo es el comportamiento pues sobre todo de la presencia del dolor. Entonces, ahora con respecto a las causas, pues la realidad es que las causas, no hay una causa como tal completamente esclarecida. La realidad es que la causa como tal, aunque no se sabe qué es lo que condiciona esta obstrucción, es que pues eso se obstruye el revestimiento del apéndice, que se conoce como lumen, y puede esto estar ocasionando pues la infección. Al ocasionar esto, las bacterias se pueden llegar a multiplicar y pues esto genera que el apéndice se inflame, se hinche y poco a poco se vaya llenando pues de sustancia purulenta, es decir, de pus, que si no se trata de inmediato, pues el apéndice puede llegar a abrirse, a derramar pues estas sustancias y, como les decía, pueden generar una infección generalizada. Ahora, aquí con respecto a la clasificación, que pues decíamos que sobre todo la evolución pues va de la mano de pues el tiempo de aparición, sobre todo de los síntomas, pues es importante atenderlos porque a pesar de que son síntomas generales, muchas veces cobran menos importancia y eso condiciona que la atención médica no sea tan inmediata para poder prevenir pues el riesgo de la evolución inmediata. La realidad es que pues sí hay tiempos promedios para evolucionar de una a otra fase, pero pues no es como tal completamente estricto que se deban de cumplir estos tiempos para pues poder migrar a una fase. La primera de las fases se le conoce como la fase congestiva o catarral, que aproximadamente dura pues hasta 12 horas y puede ocasionar edema, hiperemia de la pared, es decir, una sensación como de calor sobre ese sitio. Y bueno, también se alcanza a identificar congestión venosa de la serosa y reacción del tejido linfoide, lo que pues se alcanza a identificar por ahí en alguna prueba visual, como puede ser un ultrasonido o una tomografía. Y además pues también si se hace alguna prueba de laboratorio como pues una biometría hemática, se alcanza a identificar que van en aumento la cuenta como tal de linfocitos y pues esto lo denominamos una infección. Luego tenemos en el segundo, que es la segunda fase, que es una fase supurativa o flemosa. Tiene un tiempo de evolución de 12 a 24 horas, es el tiempo de mayor congestión vascular y pues exudado fibropurulento, que pues aquí ya como empieza a intensificarse la infección, esto puede llegar a generar pues el cúmulo de pus y más o menos aquí como lo vemos en la imagen, esta es una imagen pues real, aquí se alcanza a distinguir pues lo que mencionábamos con respecto a las características del apéndice, que es más o menos como si fuera una especie de dedo, pero pues aquí lo que se alcanza a distinguir es que el diámetro pues ya se encuentra engrosado y pues ya se habla de inflamación, en comparación de un diámetro normal que es mucho más delgado, no se denota tanto y bueno, ya conforme vaya evolucionando pues ya no se va a ir viendo tan rosita, sino se va viendo mucho más roja, de color brillante e incluso se empieza a tornar pues amarillenta hasta que pues si no se trata a tiempo pues eso puede necrosarse y se alcanza a observar de color negro. Entonces ahora en la tercera fase pues es la fase gangrenosa o necrótica, que puede tener un tiempo de evolución de 24 a 36 horas. Ya tiene un compromiso arterial porque la inflamación está comprometiendo como tal el riego sanguíneo y pues esto ocasiona que haya necrosis de la pared del apéndice y por eso es que se alcanza a identificar pues de un aspecto pues oscuro. Y en la última, que es pues ya una fase de riesgo, cualquiera es de riesgo porque pues mencionábamos que el tiempo
no es como tal estricto, o sea, no deben de pasar 12 a 24 horas para llamarla supurativa, sino que puede ser incluso menos. Eso es pues igual dependiendo pues la evolución de acuerdo al organismo de la persona, pero pues en el caso de una cuarta fase, que es la perforada, pues ya estamos hablando de un riesgo muy inminente, porque eso pues incluso puede hablarnos de un riesgo pues de muerte debido a la infección que se puede llegar a generar. Entonces, pues cuando ya se habla de esta fase, la pared apendicular está perforada, se libera el material purulento y fecal hacia la cavidad abdominal y pues imagínense, eso compromete pues la integridad de los demás órganos que se encuentran en este sitio, y por eso es que se habla de una infección generalizada que es bastante complicado pues tratarla y erradicarla. Ahora, en cuanto a el diagnóstico, pues existen diferentes pruebas. La realidad es que la prueba inicial pues es a través de la exploración física que el médico pueda realizar con la palpación y demás. Y bueno, una vez que pues a lo mejor no quede completamente esclarecido si puede relacionarse a una apendicitis o a otra condición, pues seguramente se va a requerir la necesidad de utilizar pues alguna otra prueba que nos ayude a confirmar. Aquí está lo que les mencionaba sobre el punto de McBurley, que es pues esta especie como de triángulo que se da justamente sobre las fosas ilíacas, más o menos, que es una de los sitios donde el médico palpa en ángulo hacia el ombligo, y pues ahí es donde se hacen las diferentes palpaciones profundas para poder identificar y denotar la presencia de dolor. Y en dado caso de que pues no quede completamente esclarecido, o porque la molestia no sea tan intensa, o porque probablemente no se cumplan con algunos otros de los signos o síntomas, pues va a ser necesaria la presencia pues de alguna otra prueba, como puede ser la prueba de sangre o bien pues el ultrasonido. Es diferente para pues las diferentes etapas. En el caso, por ejemplo, de los niños, se suele llegar a identificar o diagnosticar, que es más frecuente entre los 6 y 10 años, y se dice que puede iniciar con diarrea, puede ser afebril, es decir, no se detecta fiebre, y puede llegar a existir pues la presencia de leucocitosis, neutrofilia, y pues igual el aumento de la proteína C reactiva. Entonces estas ya serían pruebas de sangre que ayudaría a constatar. Sin embargo, pues todas estas enfermedades que vienen aquí a un costado son algunas de las que pudieran llegar a dificultar el diagnóstico preciso sobre esta condición. En el caso de jóvenes y adolescentes, pues una muy común que a veces puede llegar a complicar o a maquillar pues el diagnóstico como tal es la presencia de gastroenteritis, algún problema renal como un cólico nefrítico, enfermedad de Crohn o incluso parasitosis. En el caso de hombres adultos, pudiera llegar a confundirse también con torsión testicular, y en el caso de mujeres, pues se dice que es uno de los padecimientos quirúrgicos más frecuentes durante la gestación, es decir, en el embarazo, y por ello la necesidad de hacer un diagnóstico a través de un ultrasonido, porque incluso a pesar de no estar en esta etapa, también puede llegar a dificultar su diagnóstico por la presencia de alguna otra condición pues ginecológica. Y en el caso del adulto mayor, el cuadro puede llegar a ser subclínico, es decir, que probablemente no se distinga pues algún signo o algún síntoma, puede iniciar con delirium, y pues también puede llegar a complicarse porque hay otras enfermedades que pueden confundir a esta misma enfermedad, como una obstrucción intestinal, una diverticulitis, pancreatitis, una colecistitis aguda, o sea, alguna enfermedad pues de la vesícula biliar. ¿Qué complicaciones puede llegar a tener? Pues las complicaciones, en primer lugar, pues identificamos al absceso, que es la acumulación de pus que se forma en el abdomen como consecuencia de la perforación del apéndice.
y el tratamiento incluye drenar el absceso y colocar una especie de tubo que ayuda a que no se esté acumulando la pus y pues obviamente el uso de antibióticos para controlar la enfermedad. En el caso de la peritonitis, pues es la perforación del apéndice que causa pues una infección grave del abdomen y por ello mencionábamos que pues la única solución y la única opción respecto al tratamiento pues es la cuestión quirúrgica. Así que en resumen pues tenemos todas estas fases de la apendicitis, desde la congestiva, que pues nos está hablando de un proceso que pues ya está generando la infección y que empieza a haber inflamación, que no es lo adecuado, y desde aquí pues ya la solución sería justamente esa, no hay que esperar a que evolucione alguna de las otras fases para retrasar justamente el tratamiento. En cuanto a la anatomía, pues mencionamos que máximo tenía pues un tamaño en cuanto a longitud de 10 centímetros, máximo 30, y pues los factores de riesgo se dice que es la primera causa de abdomen agudo quirúrgico, es más frecuente en hombres, la edad aproximada es de 20 a 30 años de edad y se relaciona a veces con la baja ingesta de fibra. Las causas pues de la obstrucción es la presencia de fecalitos, hiperplasia linfoide, fibras vegetales, cuerpo extraño, parásitos y tumores. Y bueno, pues en cuanto a la clínica, se identifica la presencia de dolor en el epigastrio o en la zona periumbilical alrededor del ombligo, que puede llegar a migrar hacia la fosa ilíaca derecha y que pues esto se traduce hacia la espalda. Posterior al inicio del dolor puede haber la presencia de anorexia, náuseas, constipación y diarrea. La posición antiálgica puede llegar a haber pues alguna forma en la que se pueda llegar a tolerar el dolor. El aumento de la sensibilidad, puede haber fiebre y bueno, pues igual se identifica pues la necesidad de realizar pruebas que sean contundentes respecto al diagnóstico. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima con otra capacitación más sobre salud. Muy buenas tardes a todos.